A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En esta noche nos vamos a referir a una de las instituciones más nobles que tiene el país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lleva el nombre de ese ilustre escritor y político ecuatoriano, el doctor Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura surge en el año, o se funda como tal en el año de 1944, cuando a partir de aquel episodio poco grato para el Ecuador, la guerra del año 41, ¿no?, en donde perdimos casi la mitad del territorio nacional y el acceso al Amazonas. Había una especie de depresión social, ¿no? Después de perder una guerra es una cosa tremenda para un país ver cercenado su territorio. En esas condiciones surge esta idea brillante de crear una Casa de la Cultura para recuperar los valores, la cultura nacional, ¿no?, y promoverla. Y claro, en 1941, el doctor Carlos Arroyo del Río, presidente a la época y responsable en gran medida de la tragedia nacional, creó el Instituto Ecuatoriano de Cultura, que se transforma en la Casa de la Cultura, con un conjunto de actividades y funciones específicas que están recogidas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Cultura. En los últimos tiempos ha habido algunas dificultades, incertidumbres por cuanto empezó a trabajarse en la Ley de Cultura y que desaparecía la Casa de la Cultura, que le iba a absorber el ministerio, y había un clima muy especial que creo que detuvo ese trabajo fecundo de los años pasados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para hablar de estos asuntos está con nosotros ahora el doctor Simón Zavala Guzmán. Él es abogado, doctor en jurisprudencia, licenciado en ciencias políticas. Es un hombre que ha estado vinculado al arte, a la cultura. Él es un poeta desde las aulas del Colegio Nacional Mejía, en la universidad como dirigente estudiantil, presidente de la Asociación Escuela de Derecho. En todas estas actividades a las que él ha estado vinculado, siempre imprimió este sesgo particular de la cultura. Entonces es un cultor permanente que ahora, por las circunstancias, se ve inmerso en un nuevo proceso para rescatar la Casa de la Cultura. Pero bienvenido, doctor Zavala. En las últimas semanas se han convocado 2 o 3 asambleas, tengo entendido, de los artistas y los promotores culturales de la provincia. ¿Con qué objeto han sido convocados, doctor Zavala? Bienvenido, por favor. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por la invitación. Efectivamente, y quiero empezar por algo que usted tomó desde el inicio del programa y que se refiere precisamente a la constitución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un momento, todos lo sabemos, amargo para la realidad ecuatoriana. Y la tesis de Benjamín Carrión de si no podemos ser un país poderoso militarmente, sí podemos ser un país grande a través de la cultura. Y él tenía mucho de razón, porque nosotros somos herederos
de culturas ancestrales realmente importantísimas, culturas que vienen de 4.500 años, como la cultura chorrera, la cultura jamacuaque, la cuaque, la cultura de los quitus, la gran confederación quitu-cara y otras culturas que efectivamente han sido reconocidas ya en la historia del mundo de la cultura como grandes civilizaciones. Ahora mismo hemos estado luchando, por ejemplo, por tratar de rescatar la situación que se está produciendo con la construcción del metro de Quito, porque bajo la plaza de San Francisco hay parte de la gran ciudad de los quitus. Están ahí centros ceremoniales, pasadizos y una serie de monumentos que dan testimonio de esta ciudad. Bajo la ciudad de los incas está la ciudad de los quitus, y no solamente en esa parte, sino en diferentes partes pero en de la este otra. tema entonces sí ha estado participando y preocupada la Casa de la Cultura por preservar la cultura. La Casa de la Cultura no, desgraciadamente no, cuando también era su deber salir y luchar por una cosa de esta naturaleza. Pero obviamente están presentadas las respectivas acciones. No es que nos oponemos a la construcción del metro de Quito, eso es una necesidad. No se trata de eso, pues, por supuesto. Y estamos de acuerdo. A lo que nos oponemos es, y hemos pedido que se investigue, es la situación en primer lugar de los precios de la construcción del metro, y lo más importante, que es efectivamente el hecho de que se está destruyendo gran parte de esos centros ceremoniales que hay allí. Nuestro planteamiento ha sido en el sentido de que simplemente se desvíe atrás de la parte de San Francisco y vaya a salir a la 24 de mayo. Pero en todo caso, yo señalo esto porque es importante saber que sí existen en este país y en Quito especialmente gente que estamos preocupados de lo que es toda esa riqueza patrimonial, histórica y actual de nuestro país. Y eso tiene que ver con otra cosa, que lo estamos denunciando, el gran robo de piezas arqueológicas, el tráfico de piezas arqueológicas que se viene dando desde hace más de 10 años, pero de una forma sistemática, de una forma que aterra, por decirlo de alguna manera, y que las autoridades que han pasado por el Ministerio de Cultura, exceptuando a Antonio Preciado, las autoridades del Instituto Nacional de Patrimonio, las autoridades de la Casa de la Cultura, exceptuando a Marco Antonio Rodríguez, que no han hecho absolutamente nada, ni han tomado una posición y han guardado silencio. Pero esto es extremadamente preocupante, doctor Zavala, porque, usted nos plantea dos cosas que llaman profundamente la atención. Por un lado, y ha hecho bien usted en aclarar que no se oponen los promotores y los cultores de la cultura nacional a la construcción del metro, pero sí a cumplir con una misión de la Casa de la Cultura, que es preservar el patrimonio cultural, ¿no? Y por lo tanto están preocupados de que esto podría afectar algunos vestigios que se encuentran en el subsuelo, ¿no? Y porque además hay una cosa. En la Casa de la Cultura estaba funcionando el Museo del Banco Central, museo que era del Banco Central, un extraordinario museo. Sí, yo creo que era de los mejores museos. El Ministerio de Cultura lo trasladó a la Casa de la Cultura. Pero según expertos y gente que conoce esta situación, en el trayecto de la Casa de la Cultura al Ministerio de Cultura, se han desaparecido una gran cantidad de piezas. Pero esto es extremadamente grave, esto es una cosa que no puede pasar inadvertida. Pero ¿a quién está preocupándose de estos temas? Porque esto no puede... Así es, por supuesto. No podemos olvidar, esto es un compromiso de todos, preservarla. Estamos denunciando. La cultura nacional. Y claro, se dice que se han hecho réplicas de eso,
y eso es lo que se está mostrando a los medios de comunicación, especialmente la cuestión de ese sol de oro, que cuando fueron los periodistas a ver la funcionaria que abrió el cajón, no lo abrió totalmente y dijo, no, aquí está. Pero bueno, ¿por qué he señalado esto? Porque independientemente de ese significado que la Casa de la Cultura tiene desde su iniciación, de haber sido siempre la Casa de la Cultura, a través de prohombres, yo de los últimos que recuerdo, por ejemplo, a Edmundo Rivadeneira, a Galo René Pérez, ¿no? Sí, que han sido Marco Antonio Rodríguez, etcétera, que han sido verdaderos dirigentes de esa institución, con un amor, yo diría, no solo a la institución, sino en realidad a la cultura y al significado de la cultura. Sí, es gente que con abnegación, ¿no? Con mucha pasión, ha promovido el arte, las manifestaciones culturales. En tiempos difíciles, como yo recuerdo el tiempo de Edmundo Rivadeneira, cuando estaba el ingeniero Febres Cordero, de presidente de la Casa de la Cultura. Pero fue una lucha en los mejores términos y sucedió que efectivamente el gobierno entregaba mensualmente a través del doctor Quevedo, que era secretario de la administración en ese tiempo, todos los meses un cheque a la Casa de la Cultura, y con eso se construyó todo lo que es el Palacio de los Espejos, etcétera. Y digo que el centro de convenciones y los teatros, ¿no? Ágoras, que de alguna manera le permite sobrevivir económicamente, autofinanciarse a la Casa de la Cultura. Y he hecho mención a esto porque precisamente una de las cosas y una de las resoluciones que se tomó en la última asamblea de hace apenas unos 8 días es que se denuncie ya oficialmente al Consejo Nacional de Participación Ciudadana toda esta situación de atracos y especialmente lo que tiene que ver con lo patrimonial, porque las otras cosas que se han dado y que tienen que ser objeto de investigación tienen que ver ya con bienes, enseres, con un manejo ilegal, irregular de recursos económicos, etcétera. Ahora, yo creo que también es importante resaltar que en los diferentes exámenes que la Contraloría ha hecho a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en estos últimos 5 o 6 años, yo creo que allí se ha ocultado muchas cosas. Estamos recabando la documentación porque lo vamos a hacer público, porque no puede ser posible que los pocos recursos económicos destinados a la institucionalidad cultural y en este caso a la Casa de la Cultura Ecuatoriana se festinen alegremente y que en la Casa de la Cultura se escondan una gran cantidad de cosas. Yo creo que ha llegado un momento y por eso es que se reúne la primera asamblea autoconvocada el día 28 de marzo. Yo no estuve en el país, estaba atendiendo un compromiso de tipo literario, había sido invitado fuera del país. Y cuando regresé, me enteré de esta dolorosa situación, porque ya se habían presentado denuncias por parte de 2 dirigentes de mujeres artistas, la una la señora Dolores Nazate y la otra la señora Paulina Isurieta, acerca del manejo irregular de los recursos económicos del núcleo de Pichincha, en ese tiempo presidido por Francisco Ordóñez. Esas denuncias fueron conocidas allí en esa asamblea. Y cuando yo ya intervine en la asamblea subsiguiente, en la segunda la asamblea, del 4 de abril de este año, en la primera del 28 resuelve ya la asamblea desconocer al directorio presidido por Francisco Ordóñez. En la segunda del 4 de abril se procede ya a la destitución de Francisco Ordóñez y a la destitución de Luis García, que eran además ya los 2 únicos que quedaban dentro de ese directorio, porque la otra vocal principal había salido del país en el mes de septiembre, a fines de septiembre o en el mes de octubre, a España,
se había principalizado un señor Buitrón que parece que mirando toda una situación un poco de descomposición de ese directorio del núcleo de Pichincha, también se alejó y se fue del directorio y quedó la señora Paulina Izurieta y ella también renunció. Ese directorio quedó en acefalía porque estaban solamente el director, el primer vocal principal y el señor Eduardo Flor, nombrado como secretario por ese directorio, porque él no fue elegido mediante elecciones. Pero esto revela que ya había pues una situación de inestabilidad, de preocupación, y la gente que se fue alejando era porque empezó a detectar hechos irregulares con los cuales no estaba de acuerdo. Con lo cual no estaban de acuerdo, y además con una cosa, porque ya denunciaron ahí en la misma asamblea, que las elecciones en las que yo inclusive participé como candidato por el Frente Cultural Alternativo y por la Veeduría Cultural, fueron fraudulentas. Y eso sí me consta a mí, porque yo denuncié todos los hechos que se dieron. Le estaban dando membresías, imprimieron en la Casa de la Cultura, en la imprenta de la Casa de la Cultura, unos diplomas que eran membresías con fechas de 6, 7, 8 años atrás. Pero esto es legítimo que haya inscripciones de último momento y se otorgue la propia entidad certificaciones para solamente habilitarles para que voten. No era tan legítimo que digamos, ni tampoco muy ético, porque el problema no es solamente el hecho de inscribirlos, sino el hecho de que les estaban falseando la verdad, porque les estaban dando membresías con 8 años atrás para que puedan votar y previamente ser inscritos en los padrones y luego puedan votar. Esto podría implicar incluso la falsificación de documentos penal, que ya tiene, eso le lleva a otro ámbito. Yo denuncié esa situación al Tribunal Electoral que fue nombrado y que estaba presidido por el doctor Hernán Rivadeneira. Luego cuestioné el hecho de que el tribunal tampoco cumplió con su propio reglamento, porque uno de los requisitos para inscribir las listas era el tener la certificación del Consejo Nacional Electoral de estar en goce de los derechos de ciudadanía. Solamente los integrantes de mi lista presentamos y las otras listas no lo presentaron. Cuando yo impugné la inscripción de las otras listas, simplemente dijeron que no procedía lo que yo había pedido, que la Constitución garantizaba los derechos ciudadanos de la gente para que pueda participar. Entonces, ¿para qué se pone un requisito? Y por otro lado, se dieron otras cosas. Se estableció que el RUAG, que es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, pueda participar en las elecciones de la Casa de la Cultura. Ese RUAG lo maneja el Ministerio de Cultura, pero necesitaban de alguna manera ver la posibilidad de copar con todas estas maromas electorales, lo cual es terrible que en la Casa de la Cultura ecuatoriana ocurra una de estas cosas, para poder sumar gentes, porque no podían, y yo lo digo con claridad y lo he dicho siempre, no podían ni querían que yo vaya, porque ellos saben, todos los que han estado inmersos en esta cuestión, que si yo iba como directivo, su destino era la cárcel, porque yo conozco perfectamente bien todas las cosas y la podredumbre que se da en la Casa de la Cultura a partir del periodo en que Raúl Pérez Torres asume como presidente. Pero qué lamentable. La elección del mismo Raúl Pérez Torres también fue una elección llena el actual ministro de Cultura. El actual ministro de Cultura, llena de irregularidades y de una serie de cosas, con un tribunal ad hoc que se prestan a ese tipo de cosas, porque a la presidenta le ofrecieron candidatizarla para el premio Espejo, y así con esos ofrecimientos. Entonces obviamente se prestan y les importa un comino violar las leyes, etcétera. Ahora, está con nosotros el doctor Simón Zavala Guzmán, poeta, escritor, vinculado, como he señalado, desde muchos años atrás
al arte, ha sido un promotor cultural permanente, quien nos está revelando una serie de irregularidades que ya van al campo de lo judicial, y es una pena que una de las instituciones en las que ha confiado el país, como es la Casa de la Cultura, se vea inmiscuida ahora en actos de corrupción. Esto realmente es deplorable. Es deplorable. Tengo en mis manos esta documentación, que es la que sustenta las denuncias de estas dos dirigentes. Aquí están las actas. Y eso ya está presentado ante alguna autoridad. A la fiscalía. En la fiscalía está aquí ya. las dos actas donde se dan las resoluciones pertinentes, y entre esas las resoluciones de destituirlos y de que se ponga en conocimiento de las autoridades. Aquí está el envío a través de este sistema de courier, ¿no? De las comunicaciones a los señores Ordóñez, García y Flor de su destitución. Aquí está la copia de la denuncia presentada en la fiscalía para que inmediatamente se proceda a investigar. Pero tendrá que intervenir también la Contraloría, porque si hay fondos públicos invertidos en las acciones que debe desarrollar, inevitablemente tiene que intervenir la comunicación dirigida al Contralor General del Estado para que se intervenga inmediatamente en la Casa de la Cultura. Aquí está la comunicación con la recepción dirigida a la ministra de Economía y Finanzas para que no les dé un solo centavo durante este periodo de 3 meses que va a funcionar este directorio provisional, del cual ahora soy parte, porque la resolución de la Asamblea, aparte de la destitución, decidió que este directorio provisional convoque a elecciones del directorio definitivo. Entonces es un periodo pequeño en donde tenemos que organizar, pero aquí viene otra situación. Parece que han desaparecido toda la documentación del proceso electoral anterior. Pero esto no en cuanto supieron que yo estoy dentro de ese directorio, empezaron a desaparecer misteriosamente las cosas. Y eso también nos aboca a que si no aparecen estos documentos tendremos que iniciar las acciones legales pertinentes. Y si el directorio no lo quiere hacer, lo haré yo personalmente, porque esto no puede quedarse aquí. Y aquí está la comunicación que se le mandó al señor Camilo Restrepo, dándole a conocer las resoluciones de las asambleas para que él conozca, simplemente porque él no puede intervenir en el núcleo de Pichincha. A ver, pero ni en ningún yo núcleo. creo que en homenaje a la audiencia, yo creo que es necesario explicarles algo. Cuando usted dice que se dirige al doctor Camilo Restrepo, él es el presidente nacional de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tiene una sede principal en Quito y tiene núcleos en cada provincia. Así es. Pero estos núcleos son autónomos o dependen de la principal. Totalmente y por autónomo. lo tanto los recursos también de conformidad con la... Y van directamente del Ministerio de Finanzas a cada núcleo. Exactamente. No lo aprueba la matriz. De conformidad con la ley de cultura, la ley orgánica de cultura, la matriz se convirtió en sede nacional, pero cambiaron las funciones, porque ahora el presidente de la sede nacional es un interlocutor y un coordinador entre los núcleos y entre los núcleos y el Ministerio de Cultura. Claro, eso explicaría porque entonces, siendo la sede de Quito, si no habría dos directivas, la nacional y el núcleo de Pichincha. Y la ley crea el núcleo de Pichincha, como todos los núcleos. La situación presupuestaria se da en base de unas fórmulas que tienen que ver con la población cultural de cada provincia, el plan de actividades que se van a desarrollar, etcétera. Pero sucede que en este momento eso también ha sido una situación de grave negligencia del señor Ordóñez, porque nunca presentaron una reforma presupuestaria ni el presupuesto para que pueda ser discutido y se puedan obtener los recursos que Pichincha necesita, porque Pichincha con casi 850,000 dólares no puede hacer absolutamente nada y tiene
un nivel de cobertura en toda la provincia, en los cantones, en las parroquias. Solamente la ciudad de Quito, con algo así como 52 parroquias urbanas, no hablo de las rurales, tiene que dar una atención a la actividad cultural barrial, etcétera. Entonces es un problema un tanto complejo en la cuestión presupuestaria. La directiva a quien le han cesado en funciones no podrá justificarse que no ha podido cumplir con los objetivos y la misión a la que están obligados porque no les han entregado los recursos, pero si ellos tampoco han gestionado, ¿no? La negligencia es no haberlo gestionado, ni haber hecho absolutamente algún tipo de gestión para poder conseguir que ese presupuesto sea de otra manera. Pero aparte de las irregularidades, de todas estas denuncias, de la situación de tipo presupuestario, el directorio no ha cumplido con la ley, con lo que la ley de cultura le dice. Directorio tiene que cumplir tales funciones, el director, que ya no es presidente, tiene que cumplir tales funciones. Solamente para ejemplificar una cosa que es muy importante. De acuerdo a la ley tenía que convocarse a 2 asambleas por lo menos en este año. Y no se han convocado. Nunca se convocó. Se convoca una asamblea para el día 19. Pero ya con posterioridad. Con posterioridad a las 3 asambleas que se han efectuado antes. Es decir, como reacción, pero no para cumplir las tareas específicas y a las que estaban obligados. Una cosa que a mí me parece sumamente extraño. Lo convocan en el Teatro Universitario. Bueno, yo no hago ningún comentario. Bueno, como sobre universitario no podría objetar. Finalmente, es un espacio también que pertenece a la ciudadanía, independientemente de que esté dentro de la universidad, ¿no? Pero lo extraño de eso es que en la mesa directiva va el ministro de Cultura, que no tiene nada que hacer allí. Va una representante del Ministerio de la Política. Se lee una carta de apoyo, y de saludo y apoyo de la vicepresidenta de la República. Es decir, se monta un aparataje allí de funcionarios públicos. Eso ya tiene otra característica y está ajeno a las funciones, al espíritu para de la Casa dar de la la impresión Cultura, de que el gobierno le está apoyando, ¿no? Qué lamentable. Entonces, yo he rechazado y rechazo la presencia de ellos que no tienen absolutamente nada que hacer. Y he manifestado que si ellos quieren de alguna manera participar, vengan a participar como ciudadanos en la asamblea para que escuchen lo que tenemos que decirles. El señor Pérez, el señor... Bueno, pero ahora tendrán que responder frente a las autoridades de la justicia y de la Contraloría General. Ha estado con nosotros el doctor Simón Zavala Guzmán, escritor, y que ahora está promoviendo el rescate de la cultura, de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, y ha hecho graves denuncias que las autoridades tienen la obligación de iniciar las investigaciones y iniciar las auditorías necesarias para que se esclarezca esto, porque sería muy lamentable que la Casa de la Cultura Ecuatoriana también se encuentre salpicada de los hechos de corrupción que tanto avergüenzan al país. Gracias, doctor Zavala. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.